¿Qué tal? Yo soy Juan Nepote y estoy convencido de que sin imaginación no hay ciencia. De hecho, podemos pensar en que la imaginación ha sido algo que alimenta el desarrollo de la ciencia con un ejemplo muy cercano a nosotros por este año. En 1969, en julio, el hombre, los seres humanos, llegaron por primera vez a la Luna en una nave espacial que fue lanzada desde la Tierra en un punto de nuestro planeta, en Estados Unidos, que alguien antes había imaginado ya. De hecho, a la Luna habíamos llegado mucho antes con la imaginación. Julio Verne, por ejemplo, un escritor francés que era muy interesado en la ciencia, muy bien documentado en temas de ciencia, llegó a tener miles de fichas de revistas que revisaba, artículos que estaba al tanto de lo que pasaba en la ciencia global de su época. Todo eso lo convirtió en una forma de literatura muy atractiva, con un editor, Hetzel, que lo obligó a estar escribiendo de manera permanente en un contrato que muchos han acusado de que era casi un delito porque lo tenía esclavizado y obligado a escribir una gran cantidad de libros. Pero eso nos permitió obtener una serie de novelas que son absolutamente deliciosas y que hablan de una imaginación científica muy bien fundamentada, muy bien documentada, y gracias a Julio Verne llegamos a la Luna con la imaginación mucho antes de que pudiéramos hacerlo en persona. Esa posibilidad de relacionar cosas que aparentemente están ocultas, eso lo decía Octavio Paz, la imaginación es esa facultad que permite relacionar cosas que aparentemente están ocultas. Es uno de los motores más importantes para la ciencia. Los científicos son imaginantes que primero, a través de la ensoñación, de estar muy atentos a una mirada curiosa, fisgona, a ver los pequeños detalles y tratar de asociarlos entre ellos, llegan a construir todo un andamiaje o un aparato que eventualmente se convierte en lo que reconocemos como ciencia. Claro que la burocracia de la investigación científica no siempre ve bien la imaginación y muchas veces uno tiene que escribir muy claramente cuál es el propósito de la investigación, cuáles son sus objetivos, cuáles son las metas, si se cumplen o no, y eso muchas veces es un obstáculo para el desarrollo mucho más amplio de los caminos de la ciencia. Por ejemplo, sobre imaginación y ciencia hay muchos, y evidentemente sin esa capacidad de asombro y de relacionar cosas aparentemente distintas, disímbolas, se haría muy poco en el campo de la ciencia, pero también la ciencia ha logrado contagiar a otros ámbitos de la imaginación, como decíamos, la literatura, la pintura, el cine. El mismo caso de la Luna vale para el primer cineasta que utilizó esa tecnología, el cine. Georges Méliès se dio cuenta que podía contar historias fascinantes, asombrosas, despertar la curiosidad, enganchar la imaginación de los posibles públicos asiduos al cine, que apenas iban haciendo, y también nos hizo llegar a la Luna con unas imágenes estupendas, fantásticas. Pueden ver cómo la Luna cierra un ojo cuando el cohete golpea uno de ellos. Bajan los personajes, conocen a habitantes de la Luna. Todavía en la primera mitad del siglo XX se llegó a debatir bastante sobre si nuestro satélite estaba habitado o no. Y fue entonces hasta 1969 cuando el Apolo, este proyecto de Estados Unidos, llegó y fue lanzado además desde la Tierra en un punto muy cercano al que Julio Verne había imaginado dentro de su obra literaria. Inclusive ahora mismo que están los festejos por este aniversario de la llegada del hombre a la Luna, sigue habiendo mucho debate sobre la falsedad o la veracidad con la que ocurrió ese alunizaje, y que fue además la transmisión más vista hasta el momento en todo el planeta. Fue la primera vez que en tiempo real, como le decimos ahora, se transmitió una imagen con esa potencia y bueno, esa situación absolutamente inédita. De manera que imaginación y ciencia van de la mano, son dos actividades semejantes que nos ayudan a interpretar la realidad que nos circunda. Por ejemplo, la invención del velcro es otro ejercicio, otro ejemplo muy claro de imaginación científica, porque lo hizo un personaje suizo que paseaba a su perro y en uno de los baldíos se encontró con un guachipol, como los conocemos, estas bolitas con unos picos que están en la naturaleza, y observándolo en microscopio se dio cuenta que la estructura que tenía como de ganchito tal vez podía servir para desarrollar algún avance
tecnológico que fuera útil, y fue así como nació el velcro, precisamente, que tiene esa estructura copiada de la naturaleza, otro ejercicio pues más de imaginación científica. La divulgación científica, además, es una manera de combinar imaginación, ciencia y de tratar de contagiar el gusto por la ciencia entre cualquier persona. Los invitamos a conocer el libro del mes de la editorial de la Universidad de Guadalajara, Instrucciones para contagiar la ciencia, compilado por Diego Golombek y Juan Nepote, donde podemos conocer la voz de talentosísimos comunicadores de la ciencia de toda Hispanoamérica, quienes nos muestran cómo han logrado convertir a lectores de libros, de revistas, asiduos visitantes de páginas web o gente que acude al cine, en personas imaginantes e interesados por la ciencia y la tecnología.